Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recordemos que la palabra de Dios es muy importante para el crecimiento de nuestro espíritu. Así es que te pido de la manera más atenta que pongamos mucha atención. Bueno, primeramente quiero dar gracias a todos los que estuvieron orando. Sé que algunos de ustedes se enteraron que estuve mal. Yo padezco de asma y cuando me dan los ataques de asma lo paso muy mal. Y es que es una sensación como que te están estrujando el cuello y se te va la vida, ¿no? Y estuve muy mal, pero gracias al Señor ahora estoy ya bien, estoy mucho mejor, pero les agradezco a todos los que estuvieron orando. De vez en cuando uso algunos sprays. A veces me los uso, otras veces no, pero esta vez me dio muy fuerte y tuve que ir incluso a urgencias y no le deseo a nadie que tenga un ataque de asma porque es horrible, es una cosa muy mal, ¿no? Pero bueno, dejamos eso a un lado. En el Evangelio de Lucas, el día domingo, los que estuvieron, yo leí una porción que nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, no sé si lo dije el domingo, pero en uno de los viajes que hice a Israel, alguien me dijo que en el antiguo mercado de Nazaret quedan las ruinas, los restos de la sinagoga que visitó el Señor Jesucristo en Nazaret hace ya 2000 años. No la conozco personalmente, no suelo ir mucho a Nazaret, pero probablemente en alguna ocasión, si tengo tiempo, nos daremos un salto y lo comprobamos sobre el terreno, ¿no? El Señor Jesucristo dice que conforme a su costumbre entró a la sinagoga. Saben ustedes que el día de culto principal en el judaísmo es el Shabbat, es el día de reposo. Es el único día de la semana que tiene nombre. Los días en la Biblia y en hebreo no tienen un nombre como tenemos nosotros los días de la semana, lunes, martes, miércoles, sino que, bueno, cuenta día primero, día segundo, día tercero, día sexto, y el séptimo sería Shabbat, que es reposar, es descansar, cesar cualquier tipo de actividad. Era un mandamiento, es un mandamiento de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20 dice que había que guardar el día de reposo, no solamente los que recibían este mandamiento, que eran los judíos, sino que fue uno de los primeros mandamientos que el Señor dio a Adán y a Eva. Sí, ellos no eran judíos, precisamente. Adán y Eva recibieron la orden de parte del Señor de que el día séptimo tenían que reposar, tenían que cesar toda actividad, porque de esa manera daban testimonio de la creación del mundo. Ningún pueblo de la tierra celebraba el Shabbat, se trabajaba 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando veían a esta gente, cuando veían a este pueblo que comían y se vestían de una forma diferente, adornaban las casas, encendían muchas velas, incluso había mucha alegría y cánticos, pues daban testimonio de que ellos guardaban ese día en recuerdo, en memoria de que Dios había creado el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Era una especie de testimonio al mundo gentil, al mundo pagano, de que ellos creían en el Dios creador del universo. La palabra creador en hebreo es boré, y son 2 palabras, ven y mira. Boré es ven y mira. Y el Creador en su palabra nos permite observar, nos permite ver parte de su creación. Y todas estas enseñanzas y estos principios y estas cosas se enseñaban una vez a la semana, digamos abiertamente al público, en lo que se llama el Bet Knesset, la sinagoga, la casa de estudio. Es la casa donde se estudiaba la palabra. Como dije el domingo, el que compartía se ponía sentado, no de pie como yo estoy hoy. En el cristianismo muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, en el judaísmo hasta el día de hoy los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. En el cristianismo se juntó todo el mundo en un solo bloque, como están ustedes esta tarde mezclados, hombres, mujeres, niños y niñas. En la sinagoga se lee la Biblia de pie, se predica sentado. En muchas iglesias, cuando se lee la Biblia, la gente está sentada y el predicador predica de pie. En fin, hay muchas diferencias, pero Jesús dice que conforme a su costumbre entró en la sinagoga de su pueblo. Su padre vivía en Nazaret, a él se le conoce como Jesús el de Nazaret, y en ese lugar era muy conocido. Su padre era carpintero, palabra que significa en hebreo hombre sabio.
El carpintero no era el que trabajaba única y exclusivamente la madera, de hecho lo que menos trabajaba era la madera. Al que hoy en día conocemos como cantero, al que trabaja la piedra, era el que antiguamente se le llamaba carpintero. Las mesas y muchas cosas se hacían de piedra, no de madera. Eran los ricos los que tenían muebles de madera. La gente pobre generalmente tenía los pesebres y todo de material de piedra. Y dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y en la sinagoga siempre hay dos tipos de lectura: lo que tiene que ver con el Pentateuco, la Torá, y la lectura semanal. Parece ser que ese día, cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, tocaba leer una porción del profeta Isaías, que ya la leímos el domingo, solamente la vamos a recordar una vez más. Estamos en Lucas capítulo 4, y la lectura que leyó está en Isaías 61. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta fue la porción. No leyó todo el capítulo es mucho más largo, leyó solamente una pequeña porción, los primeros versículos del capítulo 61 de Isaías, y dice: y enrollando el libro, más que el libro, los libros no se enrollan, son los pergaminos, ¿no? Se enrollaban, se volvían a guardar en su lugar, se lo dio al ministro. Hay una persona en las sinagogas que no es el pastor propiamente dicho, sino es el encargado de conservar y de guardar los rollos que se leen en cada culto. Se lo entregó, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando una persona leía y automáticamente se sentaba, era la forma de decir: atentos que voy a predicar. Por eso dice que todos, cuando él enrolla el pergamino, lo entrega al ministro, se sienta, está diciendo: atentos que voy a compartir. Por eso todos le están mirando, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, lo que no leímos el domingo, lo vamos a terminar de leer hoy, porque hay un momento en la enseñanza en la que la gente con él se enfada. Vais a ver la reacción. Es decir, yo espero que cuando termine de enseñar esta noche, ustedes no hagan lo que le quisieron hacer a Cristo cuando terminó de predicar. Bueno, ustedes siéntanse libres. Si me cogen, habría que verlo, ¿no? Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Había una expectativa. Él en Capernaum había hecho muchísimos milagros. La palabra Capernaum es Cafer, pueblo. Nahum es el nombre de un profeta, era el pueblo del profeta Nahum, Capernaum. Y en ese lugar había hecho muchísimos milagros. Pero la gente como que no se había convertido. De hecho, hay un momento en el que dice: ay, si yo hubiera hecho los milagros en Tiro y en Sidón que yo he hecho en Capernaum, ¿cuánto tiempo hace que se habrían arrepentido en polvo y ceniza, no? Pero lo que la gente quería es que también hiciera milagros en Nazaret. Había creado una especie de expectativa. Y él dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahora viene algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Él menciona a dos personajes de lo que llamamos el Antiguo Testamento, un hombre y una mujer. ¿Por qué los mencionó? Veremos en esta tarde. Dice en el versículo 25: en verdad os digo, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran porque eso está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo sabía Jesús que en los días del profeta Elías había muchas viudas en Israel? Porque eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia tenemos la obligación de saberlo. Pero lo que no dice la Biblia, ¿cómo podemos saberlo? Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante. Él sabía, no,
que por un trato especial que Dios quería tener con el pueblo en aquel tiempo, a través del ministerio del profeta Elías, durante 3 años y medio, es una barbaridad, no había caído ni una gota de agua en todo el país. Claro, por eso había sequía, por eso había hambre, por eso era un desastre como estaba aquel país, ¿verdad? Pero ¿cómo podía saber que había muchas viudas en aquellos tiempos? Es que el Señor sabe todas las cosas, amén, hermanos. Él sabe absolutamente todo. Y aquí está dando una prueba evidente. Por eso seguramente muchos dirían, pero ¿cómo se atreve a dar una enseñanza que no está en la Escritura? Es que el Señor tiene más, mucho más que la misma Escritura. La Escritura no lo limita a Él. La Escritura nos limita a nosotros, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice, hasta aquí, amigo, puedes llegar. Esto puedes hacer y esto no se puede hacer. Pero la palabra de Dios no limita a Dios. Refleja, proyecta a Dios, nos muestra a Dios, ¿verdad? Por eso dije al principio, Boré, creadores, ven y mira. Sin embargo, la palabra no lo limita a Él. No es que quebrante la palabra, pero Él es mucho más que la palabra. Adoramos al Señor y no a la palabra del Señor en sí misma. La palabra es un medio para llegar y para conocer a Dios, pero no es una meta en sí misma. No adoramos la palabra, adoramos al Dios de la palabra. Amén, hermanos. Y dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y eso no es Israel. Eso no está dentro del territorio de Israel. Es decir, no era una judía. O si era judía, no vivía en aquel momento dentro del territorio de Israel. Es decir, había un montón de viudas en los tiempos de Elías, pero a ninguna a otro tipo de personas, en este caso a los leprosos. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se van ustedes a llenar de ira contra mí esta tarde? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Me echaréis fuera a mí también? Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es un trato un poco indigno. Espero que no te traten así en Llagostera, Anderson. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A mí me llama mucho la atención que con todas las cosas que el Señor Jesucristo podía compartir esa mañana en Nazaret, toca estos dos temas, habla de estas dos personas. Ella no sabemos cómo se llamaba, la viuda me refiero. Él sí, estamos hablando de un extranjero, de un general, de un ejército enemigo, nada más y nada menos que Naamán, sirio. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Tal vez lo podremos poner en la pantalla esta tarde. Primera de Reyes 6. Vamos a prestar atención porque hay unos detalles muy interesantes sobre esta mujer que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, que era el rey, ¿no? Vive, Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al río Jordán, ¿sí? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí,
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escuchen esto, yo he dado orden. A ver si puedo sacar el cable y si no que alguien me ayude. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa tremenda. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio del profeta Elías. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer no llamó al profeta. Esta mujer no le mandó una carta. Esta mujer no mandó mensajeros, como mandaron las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Que mandaron personas para decirle: oye, ven pronto que el que amas está enfermo. Esta mujer estaba sola, a punto de morir, porque dice la Biblia que lo último que le quedaba era para ella y para su hijo, y simplemente ya se acabó todo recurso material y solamente esperaba una cosa en la vida: morirse de hambre. Sin embargo, el Señor, que nos conoce y nos ve y sabe cuáles son nuestras necesidades materiales y espirituales, pues dice la Biblia que movió el corazón del profeta Elías y fue hasta ese lugar muy lejano de donde él estaba, caminando seguramente durante muchos días. Pero el Señor ya le había dicho al profeta Elías algo muy interesante, que es lo que tenemos que tener presente ahora. Dice: yo le he dado orden. Yo le he dado orden a esa mujer que te alimente, que te sustente. Por lo tanto, cuando vemos al profeta Elías que le dice: no, pero hazme a mí primero, no está actuando como un cara dura, sino está probando. Mujer. Probablemente esta mujer era aquella viuda de aquel hombre que murió. ¿Os acordáis? Aquel profeta que cuando hubo una matanza de profetas se dedicó a esconder en cuevas a otros profetas, a otros siervos de Dios, y dice que los sustentaba con comida cada día. Probablemente sea esa mujer o sea la mujer de un profeta, o probablemente sea judía, pero da igual. Yo lo que veo aquí, queridos hermanos, que algo vio el Señor en esa mujer, que no permaneció indiferente ante la necesidad que esta mujer tenía, sino que manda nada más y nada menos que a Elías a su casa y le dice: tú tranquila, porque no va a escasear ni el aceite ni la harina de la tinaja. Mientras yo esté aquí, y te lo digo por palabra del Señor, todo está bajo el control de Dios. Y yo me pregunto, o nos deberíamos de preguntar todos en esta tarde: ¿nos ve el Señor? ¿Conoce el Señor perfectamente cuáles son nuestras necesidades? ¿Sabe el Señor nuestras necesidades materiales? ¿O solamente le interesan y le preocupan, por decirlo de alguna manera, al Señor nuestras necesidades? En ayudarnos en todos los aspectos materiales que en un momento determinado podamos tener. Y el Señor sí o sí se ha comprometido con nosotros en suplir nuestras necesidades.
Claro, para nosotros necesidades, la palabra necesidad es muy amplia, pero para que no corramos el riesgo de esperar algo que a lo mejor nunca vamos a recibir, el Señor dice que nuestras necesidades son pan, sustento y abrigo. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Para que no diga, bueno, pero y esto y lo otro y lo otro. El Señor acota, el Señor nos muestra perfectamente qué es lo que Él considera necesidades básicas y prioritarias. El pan nuestro de cada día, vaya. Eso nunca le va a faltar a un hijo de Dios. Porque el mismísimo rey David dijo que él, lógicamente como todos, fue una persona joven. Ya cuando está hablando estas palabras, escribiendo este salmo ya envejecido, y dice, nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, yo creo que podemos con toda tranquilidad estar tranquilos de que nunca el Señor nos va a fallar en el sentido de proveernos nuestras necesidades materiales. Y si no podemos venir en coche, venimos en guagua. Y si no, en bicicleta. Y si no, caminando. Que no son los primeros cristianos del mundo que caminan kilómetros y kilómetros, tanto de ida como de vuelta, para poder ir a un culto. Nosotros porque nos hemos criado y nos hemos acostumbrado y hemos vivido en otro nivel o no sé qué. Pero hemos conocido a muchísimos hermanos, sobre todo cuando vivíamos fuera, en otros lugares, en otros países, muchos hermanos que viajaban kilómetros para ir a los cultos, pero no iban quejándose ni lamentándose porque a lo mejor otros sí podían ir en autobús, en taxi o en guagua, sino que iban cantando, alegres, porque iban a alabar al Señor y volvían más gozosos todavía de lo que se habían ido. ¿Te das cuenta? Así que esta viuda para mí es un ejemplo que puede en un momento determinado representar a todos y cada uno de los... Primero, ella dice, pero bueno, pero es que nada más tengo esto. Pero ahí viene la palabra, ahí viene el refuerzo de la palabra. Nunca va a escasear ni el aceite ni el vino. Y así fue. El Señor es un Señor fiel, que no le debe nada a nadie. Y que todo está bajo su control y no importa dónde vivas, solo o acompañado, viuda, soltera. De parte del Señor, el Señor nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el otro día cuando Anderson hablaba acerca aquí de los extranjeros, que evidentemente era un grupo, un colectivo de gente que al Señor utilizo la palabra preocupar, no es la correcta porque Dios no tiene ninguna preocupación, pero para que nos entendamos. Pero no solamente el Señor en su palabra menciona a los extranjeros, sino que también en más de una ocasión da mandamientos y presta atención a las viudas. Pues fíjate tú hasta qué punto las viudas en los tiempos bíblicos llegaban a ser unas personas tan necesitadas y estaban tanto en la mente del Señor que no solamente en el Antiguo Testamento se le dio al pueblo de Israel mandamientos acerca de las viudas, sino que en el Nuevo Testamento hay mandamientos a nosotros los cristianos, a la iglesia, a los hijos de Dios, de atender a las viudas, pero no a cualquier viuda, sino las que cumplan ciertos y determinados requisitos. Y vamos a leerlos en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 5, a partir del versículo 3. Pablo le está escribiendo al joven pastor Timoteo y le da muchos consejos acerca de qué requisitos tienen que tener los diáconos, qué requisitos tienen que tener los que quieren ministrar, los que quieren servir al Señor en la obra, en el ministerio, y le da un montón de consejos y le da un montón de instrucciones.
Pero curiosamente en la primera carta que Pablo le escribe a este pastor, le habla acerca de las viudas. Capítulo 5, versículo 3 dice, honra. Hay un texto que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Bueno, pues ahora en el Nuevo Testamento dice, honra a las viudas, pero cuidado, las viudas que en verdad lo son. ¿Y cuáles son las verdaderas viudas que hay que atender y honrar en la iglesia? Bueno, aquí lo dice, vamos a leerlo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿vale? Hay viudas que tienen hijos, tienen nietos, pero hay otras como por ejemplo el caso de Ruth, el caso de Noemí, ¿os acordáis? No tenían ni hijos ni marido, ¿vale? Dice, más a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, este versículo es tremendo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahora Pablo habla de una lista. Curioso, ¿verdad? De una lista. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es decir, que si una mujer tiene 50 o 45, no tenía que ser anotada, apuntada en la lista de esa iglesia. No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, no creo que haya muchas viudas así, ¿no? Por lo tanto, no creo que la lista fuera muy larga. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El problema no está en que quieran casarse, lo cual no hay nada malo. El problema lo dice anteriormente. Ponme el versículo anterior. El problema no es que se quieran casar, el problema es que dice que se rebelan contra Cristo, ¿vale? Y el casarse no es malo, sino el problema era rebelarse. Bueno, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, eso ya lo leímos del siguiente. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, mira, hay mujeres en la congregación que tienen familia, aunque son viudas, pero tienen hijos, tienen hijas, tienen nietos. Por lo tanto, la iglesia no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación de estar manteniendo económicamente, de atender materialmente a una señora que no tiene marido, pero tiene hijos. Bueno, pues que los hijos la atiendan, ¿no? Que los nietos la cuiden. La iglesia no tiene ninguna obligación de cuidar a gente que tiene familia. Dice, pero hay viudas que en verdad lo son. Son gente que no tiene a nadie, se han quedado solas en la vida. Y entonces Pablo dice, mira, vamos a poner unos requisitos. Y los requisitos son los que acabamos de leer. Una persona que haya sido una buena mujer, una mujer de oración, con buen testimonio, que no haya sido una tarambana, ahora por aquí, ahora por allá, que tenga una cierta edad, que ya no puede trabajar, que no puede buscarse la vida, etcétera, etcétera. Esa es la que hay que poner en la lista y esa es la que hay que atender. Y estas cosas son buenas que se sepan porque en la Biblia no solamente hay mandamientos para la oración y para la lectura bíblica y para evangelizar, sino que también para cosas prácticas como estas. Porque en aquellos tiempos el quedarse viuda era una auténtica desgracia. Era vivir de la caridad, ponerte en los caminos a pedir limosna y a esperar que alguien te echara unas monedas para poder sobrevivir ese día. Y esa gente a veces se convertía y cuando llegaban a la iglesia estaban literalmente solas. Y entonces el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, da instrucciones a Timoteo para saber cómo hacer, cómo atender a estas mujeres que habían quedado totalmente solas, porque en aquellos tiempos pues no había estas pagas, ¿no?, que por ahí de vez en cuando dan, sino que quedaban totalmente solas, en la más absoluta miseria, a veces con ciertas y determinadas deudas, y no todas tenían la bendición, como Ruth,
de poder volverse a casar y encima con un hombre rico como era Booz y rehacer su vida, ¿verdad? Así que este colectivo no solamente se le menciona y se le atiende en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento a los agricultores se les decía que cuando recogieran la cosecha no la recogieran toda, que no fueran avariciosos, que dejaran ciertas y determinadas zonas del campo sin recoger para que entraran los huérfanos, los pobres y las viudas y pudieran recoger y poder llevarse algo de comer a la boca, ¿te das cuenta? Entonces las viudas eran también una parte muy interesante atendida por el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo no solamente habla de las viudas, sino que habla de un personaje tal vez poco conocido, aunque la Biblia habla mucho de él, y era un general no de Israel, un general de Siria. Y Siria era en aquel momento uno de los peores enemigos de Israel. Bueno, realmente Siria siempre ha sido un enemigo de Israel. En el pasado y en el presente, Siria siempre ha odiado a Israel. Aunque la Biblia nos enseña que los sirios han atacado en muchas ocasiones a Israel, incluso en estos tiempos modernos, la palabra de Dios nos habla de que había un general del ejército de Siria, de los enemigos, que en un momento determinado recibe testimonio de una chica que probablemente él o sus soldados llevaron cautiva y que cayó como esclava, como criada en su casa, y le da testimonio. Vamos a irnos, por favor, al segundo libro de piezas de oro, increíble, aparte de los 10 talentos de plata. Multipliquen por 45, que es lo que pesa un talento, estamos hablando de 450 kilos de plata, más las monedas de oro, más las ropas que le llevó, que no creo que fueran compradas en el primar de la época, creo que tendrían que ser ropas de muy buena calidad. Entonces, versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y mira cómo reacciona el rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate? Ni que yo fuera Dios. El hombre se asustó. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Otra oportunidad más para dar testimonio de la fidelidad y del poder de Dios. Esto se llama, o esto yo lo llamo, aprovechar toda oportunidad para que la gloria de Dios quede reconocida. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechar las oportunidades. La chica en Siria aprovechó la oportunidad. Eliseo, viendo al rey desesperado, que no sabe cómo reaccionar ante este problemón, dice: no te preocupes, mándamelo a mí, para que sepa que hay Dios en Israel. Sigo leyendo, versículo 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Tiene que ver algo el 7? ¿No hubiera sido igual si se sumerge en el río Jordán 5 veces? ¿O 1? ¿O 4? ¿O 20? El número es lo de menos. No busquemos las 4 pies al gato. Lo importante es que está probando la obediencia de Naamán. Porque la fe trabaja a través de la obediencia. La fe que no lleva a un creyente a la obediencia, eso no lo llame fe, llámalo otra cosa, pero no es fe. La fe auténtica, la fe verdadera, nos tiene que llevar a obedecer sí o sí siempre al Señor. La fe verdadera no se molesta ante lo que el Señor pide. No cuestiona, sí, pero eso no es fe, querido. Llámalo como quieras, pero la auténtica fe no cuestiona. La auténtica fe no dice sí, pero ¿y por qué 7 veces? Aquí lo que el Señor está haciendo a través del profeta Eliseo es probar la fe de este hombre. Date cuenta que ha venido de otro país, ha venido del extranjero,
viene con un cargamento de oro, de plata, de vestidos tremendo. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. De hecho, el profeta Eliseo, como vamos a ver ahora, no quiso aceptar absolutamente nada en retribución por el milagro. Lo que está es probando la fe. ¿Y cómo se prueba la fe? Por la obediencia. Llegará un momento en el que la fe teórica que decimos tener será probada, y cuando pasemos de la teoría a la práctica, a ti mismo podrás demostrarte que tu fe es una fe bíblica, una fe con coherencia, una fe con un fundamento correcto, porque la fe que no te lleva a la obediencia al Señor no es fe ni es nada. Versículo 10. Entonces Eliseo, como acabo de leer, le envía mensajeros y le dice: métete, sumérgete 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Reacción de Naamán, versículo 11. Naamán se fue, ¿cómo? Enojado. No le hizo ninguna gracia lo que le mandaron a decir a través de los mensajeros. Es más, mira lo que dice: he aquí, yo decía para mí, yo decía para mis adentros, ¿no? Saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿No me habéis oído decir a mí desde este mismo púlpito muchas veces que la mejor manera para no sentirse nunca ofendido es no esperar nada de nadie? ¿Me lo habéis oído decir alguna vez? Hombre, en estos 18 años alguna vez lo he dicho, ¿sí o no? Si no quieres sentirte ofendido en la iglesia, no esperes nada de la iglesia. Si no quieres sentirte ofendido con los hermanos, no esperes nada de los hermanos. Si no quieres sentirte molesto, ofendido, desplazado, humillado, etcétera, etcétera, en el lugar a donde vas, no esperes nada de dicho lugar. Y de esa manera, todo vendrá por añadidura. Si viene y si no viene, gloria a Dios. Este hombre esperaba un tratamiento diferente. Que el profeta salga, que haga aquí una especie de ritual, que levante las manos, que me reciba con toda la pompa que mi cargo merece. Y como no lo ha recibido, se va enojado, se va enfadado, porque él esperaba otro trato. De hecho dice, él decía para sí mismo. Sin embargo, incluso hace comentarios despectivos y dice, versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ay, amigo, ahí le salió la carne, ¿eh? Ahí le está saliendo la carne. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Alguien aquí ha reaccionado alguna vez con el espíritu de Naamán? ¿Alguien aquí alguna vez se ha ido ofendido o molesto de aquí, o digo de cualquier otro lugar, porque esperabas un recibimiento o un saludo o una palabra que no recibiste? Pues esta es una de las formas como Dios a todos y a cada uno de nosotros, en momentos puntuales de la vida, nos va a tratar. Para que nos demostremos a nosotros mismos si verdaderamente tenemos claras las cosas o todavía dependemos mucho de cómo nos traten, de cómo nos hablen, de cómo nos miren. Porque ¿de quién tenemos que esperar todo, hermanos? De nuestro Dios. Hay por ahí un versículo que ustedes conocen perfectamente, no sé por qué, pero es uno de los primeros versículos que aprenden los creyentes. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el hombre que confía en el Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues eso hay que llevarlo a la práctica. Y entonces sus criados, versículos 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Parece como que a la gente le gustan las cosas que le cuesta, ¿no? Las cosas difíciles. Porque en el fondo, cuando algo cuesta y algo es difícil de hacer y lo haces, ¿sabes a quién se le da la gloria? Al que lo ha hecho. He sido capaz de hacer esto, he sido capaz de caminar de rodillas, he sido capaz de subir a la montaña, he sido capaz de hacer este sacrificio. ¿Y eso qué es lo que hace? Alimenta el ego.
Yo he sido capaz de hacer esto, esto y aquello. Sin embargo, le está pidiendo algo tremendamente fácil. Cualquiera puede hacer esto, cualquiera. Pero para él esto es demasiado simple. Y esta actitud de Naamán es la que muchas veces hay hoy en día en la gente. Esto de aceptar a Cristo, abrir mi corazón, pedirle que perdone mis pecados, que entre en mi vida, ya está, así de fácil. Y por eso la gente muchas veces rechaza lo que ellos consideran la simpleza o la sencillez del Evangelio, pero el Señor lo ha puesto tan fácil que hasta un niño, si quiere, se puede convertir. El problema es que muchas veces el orgullo, que es uno de los peores enemigos del ser humano, le impide reconocer que el que pone las normas es el Señor y no tú. ¿Y cuántas veces personas por su orgullo, pero orgullo no sé de qué, les impide muchas veces recibir la bendición de Dios? Estamos rodeados de miles de personas que por su orgullo son incapaces de aceptar la invitación que montones de veces le has hecho para venir al culto. Por orgullo, simplemente por orgullo. ¿Cuántos maridos no quieren reconocer que lo que le dice su esposa es la verdad? Y no quieren reconocerlo, y por su orgullo, no por timidez, vamos a dejarnos de historia, no por timidez, no por temor, no, por orgullo. Llamemos las cosas por su nombre. El orgullo es uno de los peores obstáculos que el diablo pone en la vida de los seres humanos para que no reconozcan que están equivocados, que necesitan convertirse y arrepentirse y buscar de Dios. Y este hombre tenía un problema con su orgullo. Él dice, bueno, pues si en mi tierra hay ríos, los menciona, el Habana, el Farfar, en mi ciudad, en Damasco, capital de Siria, que tienen aguas más limpias. Claro, es que allí están los nacientes de las aguas. El río Jordán, depende a dónde vayas, a menos que te vayas muy al norte, el río Jordán, los que lo hemos visto, sabemos cómo es. Sabemos que no es un agua cristalina y preciosa. Vete cuando ya está llegando el río Jordán a la entrada del Mar Muerto y toca el agua y parece que es barro lo que estás tocando. ¿Quién se quiere meter allí? Tienes razón en cierto sentido cuando dices que las aguas de los ríos de mi tierra son más limpias que este. Sí, pero esos no curan. Pero esos no son los ríos a los que el Señor te ha mandado. El Señor te está pidiendo algo que va tal vez en contra de tu voluntad, pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor a Él y a nosotros en esta noche a través de este pasaje? Doblemos nuestra voluntad y pongámosla a los pies del Señor. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Claro, si te piden algo que te gusta, ¿qué problema hay? Si te piden algo que te agrada, eso no cuesta, pero el Señor nos va a pedir algo que nos cueste. Pero ese sacrificio, entre comillas, al final va a redundar para el beneficio de la persona. Miren lo que ocurre. Entonces él descendió, versículo 14, se zambulló 7 veces en el Jordán. Las primeras 6 no pasó nada. Era como las vueltas de Jericó, ¿se acuerdan, no? Daban vueltas y vueltas y vueltas. No pasaba nada, pero espérate. Si a la 7ª vez que me sumerja en el agua quedo sanado, quiere decir que cada vez estoy más cerca del milagro. Cada vez estoy más cerca de la bendición de Dios. Como a nosotros hoy en día. Tú hoy a lo mejor has orado por algo que ya has orado muchas veces, ¿sí o no? Bueno, pues hoy estás más cerca de la respuesta que hace 3 días o que hace una semana. Las 6 primeras veces que se zambulló, ¿pasó algo? ¿Se miraba las manos? Nada. Pero dice la Biblia, versículo 14, se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dicen amén? Limpio. Tremendo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ahí viene lo bueno. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El milagro ha sido hecho, la salvación es instantánea, la restauración dura toda la vida. No significa de que porque ahora tenga la piel de un niño y ya nunca más vuelva a ser leproso,
Ya Naamán se ha convertido en el hombre más espiritual sobre la faz de la tierra y ahora va a ir a Siria y va a convertir a toda la casa del rey y va a convertir a todo el país. No, espera. Te vuelvo a repetir, la salvación, aunque algunos no se lo crean, es instantánea, no es progresiva. No me convierto hoy un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito. No llames las cosas, no llames conversión a ese proceso que no tiene nada que ver con la conversión. O eres o no eres salvo. ¿Me explico? O eres o no eres. O estás dentro o estás fuera. No puedes estar dentro y fuera al mismo tiempo. No puedes ser hijo del diablo e hijo de Dios al mismo tiempo. O estás con él o estás contra él. Pero eso no significa de que a lo largo del camino, a lo largo de nuestra vida, no haya un proceso que Dios va a ir restaurando diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo reacciona Naamán ante el milagro? Bueno, pues como reaccionaría cualquier inconverso cuando recibe un favor, cuando recibe en este caso un milagro, pagar, ir y decir, bueno, ¿esto cuánto ha costado? Como la gente que va al brujo o al curandero o al que le echa las cartas, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? Y este hombre reacciona igual. Sin embargo, versículo 16 dice, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Hay algo de malo en que aceptara Eliseo un presente de parte de Naamán? ¿Hay algo malo en sí mismo? En principio no. Pero lo que tiene que dejar bien claro, lo que quiere dejar bien claro Naamán, es que él no hace lo que hace, no ora por la gente, ni predica, ni le dice a la gente lo que tiene que hacer por cuestiones económicas, sino porque es su deber como profeta, como varón de Dios, decir lo que tiene que decir, aunque a priori le costó un rechazo y un enojo y un enfado a Naamán, pero él lo dijo. Pero él no va a aceptar ningún presente de él ni de nadie, porque él no está en la obra, él no está en el ministerio, él no es un varón, un profeta de Dios por cuestiones económicas y para que el día de mañana no se diga que este hombre cobra por los favores que recibe. Y es lamentable ver que hoy en día hay personas que cobran por los favores, entre comillas, espirituales que dicen que te hacen. Pero en la Biblia no vas a encontrar a nadie, jamás, a nadie que acepte un pago como retribución de un milagro recién realizado. Y dice entonces en el versículo 17 Naamán, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Ya va entendiendo, ya va entendiendo. Esto no es por dinero, Naamán. El dinero te lo llevas a tu casa y haz con él lo que te dé la gana. Ahora, si quieres presentar ofrenda y sacrificio al Señor, y como dice aquí, no ofreceré sacrificio a otros dioses, es decir, si quieres dejar la idolatría y ofrecer sacrificios al único que hay que presentarle en aquel tiempo, sacrificios y holocausto, gloria a Dios. Ya va el hombre entendiendo. Pero hay algo más que me llama la atención, y quiero leerlo también esta noche. Dice en el versículo 18, en esto perdone el Señor a tu siervo. Fíjate, ahora le dice tu siervo. El general llamando al profeta, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor perdone en esto a tu siervo. Qué cambio, Qué cambio. Este hombre entendió que no se puede adorar por la mañana a los santos y por la tarde al Dios invisible que no se ve. Eso es un sacrilegio, es una falta de respeto. Por la mañana voy a misa y por la tarde al culto. Eso es una falta de respeto a Dios, y es una falta de respeto a la iglesia, y es una falta de respeto al pueblo de Dios. Pero como este hombre tenía que acompañar al rey al templo del dios Rimón, y el rey cuando se apoya en mí, capaz que yo también me tengo que agachar, no lo hago porque yo quiero hacerlo,
sino porque dentro, digamos, de mi trabajo o de mis funciones, pues tendré que hacerlo, pero que Dios me perdone, porque no es mi intención doblar mis rodillas delante de Rimón, sino únicamente delante del Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tenéis claro? Y le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor que correré yo tras de él y tomaré de él cosa alguna. Yo hago una pregunta antes de seguir leyendo. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado conocer personalmente a Eliseo y en aquella época, si hubiéramos vivido, ser ayudante, colaborador, llámalo como quieras, del profeta Eliseo? ¿A cuántos le hubiera gustado? ¿Le hubiera gustado a usted conocer y estar un tiempo sirviendo al profeta Eliseo? Vamos, yo no tengo la más mínima duda, ¿eh? Yo no tengo la más mínima duda. Estar al lado de este hombre, estar al lado de Eliseo, hubiera sido una gozada tremenda. ¿Cómo es posible que estando al lado de semejante hombre de Dios, estamos hablando de Eliseo, un hombre que tenía más unción, espiritualmente hablando, que Elías, porque la pidió, ¿se acuerdan? Quiero el doble de lo que tú tienes. Y si Elías tenía, hermanos, si Elías era un pedazo de hombre de Dios, con una unción del Señor espectacular, saquen la cuenta de cuántos milagros y de cuántas proezas hizo Eliseo y de cuántas hizo Elías, y justo es el doble, porque recibió lo que pedía. Estar al lado de este hombre era una tremenda bendición. ¿Cómo no valoró Giesi esto? ¿Cómo hay personas que no valoran lo que tienen, lo que el Señor les ha dado, y lo menosprecian? Miren lo que ocurre. Versículo 21. Giesi siguió a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, bien. Mi Señor me envía. Mentira. No digas mi Señor me envía, porque a ti no te envía tu Señor. Te envías tú solo. Mi Señor me envía. Ya estás poniendo mal a Eliseo. Como que ha reflexionado y dicho, ay, ¿qué hice? Mi Señor me envía. Mentira. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Pero ¿qué cuento está contando este hombre? Esto es mentira. Esto es falso. Se está inventando una película. Que vinieron visitas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Él pidió 1 talento y le da 2, y les da ropas, y además no fue solo, sino fue acompañado. Está compartiendo su maldad, está compartiendo su materialismo con otras personas, lo cual es terrible. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿Un lugar secreto para quién? ¿Hay algún lugar secreto para Dios? A lo mejor tú tienes un lugar secreto donde escondes el dinero. Y nadie sabe dónde está el calcetín, ¿no? Como antiguamente se... Pero lugar secreto para Dios, ¿existen lugares secretos para Dios? No existen lugares secretos para el Señor. Entonces dice, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa, en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ahí viene la pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez miente, otra vez. Y entonces él le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Pero ¿saben el tiempo en el que está diciendo esto Elías? Como diciendo,
pero nos vamos a cargar ahora de fincas, de huertas, de terrenos, de pisos, de chalés, de casas, de olivares. Pero si no estamos en estos tiempos para esto, y ya lo está diciendo Eliseo en aquellos tiempos, imagínense si Eliseo entrara hoy por las puertas de esta iglesia, que estamos ya en los tiempos finales. Y Eliseo dice, pero si no estamos en tiempo de esto, si lo que estamos en tiempo de desprendernos, no de cada vez más y más. Entonces, por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué necesidad tenía Giesi de terminar ese día con lo bien que había empezado el día, viendo un milagro, viendo a un extranjero, a un general pidiendo ayuda, viendo un milagro espectacular? Cómo la gloria del Señor se derrama en unos tiempos de una crisis y de una hambruna y de una necesidad espectacular. Cómo todavía el Señor es fiel y sana a los enfermos y cambia las vidas. Y cómo Naamán viene con ese orgullo y con esa soberbia de gentil y de soldado y se va diciendo, yo no voy a adorar a nadie más que al Señor, después de haber visto este cambio por fuera y por dentro. Porque Naamán, sí, cambió por dentro y también cambió por fuera. ¿Qué necesidad tenía Giesi, después de haber visto ese milagro y esa transformación tan genuina en Naamán, de terminar el día acostado o sabe Dios dónde? Leproso. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la descendencia de Giesi nacerían y morirían siendo leprosos. Es decir, contagió a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Y sabe Dios si hasta en la época del Señor Jesucristo había algún descendiente de Giesi, de estos leprosos que estaban por allí siempre pidiendo misericordia y ayuda de parte del Señor. ¿Sabe Dios? ¿Qué necesidad tenemos de meternos en líos cuando el Señor nos ha mostrado 1000 veces a través de nuestra vida que todo lo que nos falta Él nos lo va a proveer de una manera u de otra? El Señor sabe dónde vivimos, el Señor sabe qué necesidad tenemos, el Señor sabe lo que ganamos y lo que no ganamos, lo que nos deben y lo que debemos. El Señor lo sabe todo, no hay nada, no hay, como dije, lugar secreto para Dios. No hay nada que el Señor no se haya enterado que esté ocurriendo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi hija, con mi marido, con mi esposa, con mis nietos. Dios lo sabe todo. ¿Qué necesidad tenemos de ir corriendo detrás de Naamán? ¿Quién es Naamán? Detrás de los Naamanes de este mundo, detrás de aquellos que parece que dependemos de ellos. Tú no dependes de nadie. Nosotros dependemos solamente del Señor. El que suple nuestras necesidades no es el que te paga. El que suple tus necesidades es el Señor, que a través del que te paga, te suple las necesidades. Pero si el Señor no estuviera detrás, ni el que te paga te ayudaría, sino sería todo lo contrario. Tenemos que cambiar el chip, queridos hermanos. El que suple, el que cuida, el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos bendice, no es Naamán, es el Dios de Naamán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántas veces pensamos que Egipto, que Naamán, o como se llame, es la respuesta a mi necesidad económica, la respuesta a mi necesidad laboral o material o de la índole que sea? Y lo que tenemos que darnos cuenta es que el Señor Jesucristo en Nazaret dijo, miren hermano, aquí hay una cosa que está bien clara. Este hombre vivía en el extranjero, no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de nada. Pero alguien le dio testimonio y este extranjero vino a pedir ayuda al profeta. ¿Y por qué los judíos leprosos que conocían la Biblia, que conocían la palabra, que no es el caso de Naamán, pero si el Señor Jesucristo dice que en los días de Eliseo había muchos leprosos, ¿por qué los leprosos que sabían que el Señor podía sanar de la lepra? ¿Y cómo lo sabían? Bueno, porque ellos leyendo la Torá, escuchando la Torá, la ley en la sinagoga, sabían perfectamente que la hermana de Moisés, la primera persona en la historia que quedó leprosa, cuando oraron por ella, el Señor la sanó. Por lo tanto, ellos tenían un punto de referencia. Ellos podían decir, oye, somos leprosos, pero así como Moisés, el hermano de Miriam, oró por ella y el Señor la sanó, ¿por qué no vamos a la casa del profeta Eliseo, que es un hombre de Dios tremendo,
que hemos oído que el Señor está con él y lo usa y lo bendice para que ore por nosotros. Ni uno fue sanado, hermano, ni uno pidió ayuda. Pero este hombre, en cuanto le dan el más mínimo testimonio, una chica que él ha secuestrado o raptado en una de sus incursiones militares, automáticamente el hombre se desplaza a Israel, va a donde está el profeta, se mete 7 veces en el río Jordán. En otras palabras, la actitud es lo que marca la diferencia. Y los leprosos de la época de Eliseo, la actitud que tenían era que no les importaba, no pidieron ayuda. Y el que no pide, no recibe. Pero el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, dice la palabra. Claro, por eso se molestaban los oyentes de la sinagoga de Nazaret, porque ponía ejemplos de personas que no eran judías. Ponía ejemplos de aquella viuda del extranjero, ponía el ejemplo de Naamán, y como ellos siempre creían que eran el tapón del océano, somos los más importantes, todo tiene que girar en torno a nosotros, parece que tenemos como el monopolio de Dios y los demás no saben nada. Pues ¿sabes qué? Ha quedado en evidencia que ustedes saben mucho, pero al final no les sirve de nada. Y esta gente es capaz de recibir ayuda de afuera, y una mujer es capaz de renunciar a su último mendrugo de pan, a su último puñadito de harina, porque hay un varón de Dios en su casa, y el varón le dice: tú tranquila, tú hazme primero a mí, que aquí no va a faltar ni el aceite ni la harina. Y la mujer se fía, y ustedes no se fían de nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el Señor? Que nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios. Y cuando hay una buena actitud, Dios bendice. Mira, yo te digo una cosa, yo he llegado a esta conclusión. Cuando tú oras muchas veces por una misma cosa, y no recibe, párate y analiza qué es lo que está pasando. Porque a veces en el fondo hay gente que ora por algo, pero en el fondo de su corazón no quieren que ese algo ocurra. Entonces Dios no obra. Tenemos que analizar, tenemos que estudiar cómo estamos orando, cómo estamos pidiéndole a Dios. Porque Dios no es sordo, no hay que levantarle el volumen para que nos oigan y repetirle 50 veces la misma cosa para que responda. Y cuando hemos orado y orado por algo y el Señor no ha respondido, tal vez el Señor en ese silencio nos está hablando, y hay que saber interpretar el mensaje y leer adecuadamente las circunstancias. ¿Cuál es la petición más reiterativa que usted está haciendo? ¿Por qué Dios no la contesta? Siéntate esta noche, pregúntale al Señor por qué esta respuesta no viene. Tal vez el Señor te sorprenda, tal vez el Señor te diga: mira, ¿sabes por qué? Por esto y por esto. Pero a veces estamos tan empeñados, tan empecinados en orar por una misma cosa, y a veces hay incluso personas que se llegan a enfadar con Dios. Pero el Señor le dijo a Naamán: lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. ¿Cuándo iba a ser sanado Naamán? Cuando pusiera en práctica la palabra que había recibido. Yo te he dicho, ¿tú quieres ser sanado? ¿Tú quieres que la lepra desaparezca de tu vida? ¿Sí? Muy bien. Te vas al río Jordán y te metes 7 veces. Punto. Puedes hacerlo hoy, puedes hacerlo mañana por la mañana, puedes hacerlo la semana que viene por la noche, puedes hacerlo el mes que viene. Yo ya te he dicho lo que tienes que hacer. Tú sabrás cuándo lo vas a hacer. Cuanto antes lo hagas, antes vas a recibir la bendición de Dios. Entonces las condiciones a veces no se dan para que Dios obre un milagro en nuestra vida. Yo estoy convencido que el Señor nos va a dar luz y nos va a mostrar lo que tenemos que hacer para no perder el tiempo. Porque la oración, no dice así la Biblia, la oración del justo no dice puede mucho, de eso no dice la Biblia. La Biblia dice la oración eficaz. No le quites el adjetivo, porque entonces te la cargas. La oración del justo puede mucho. No, Señor. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. La que no es eficaz no puede nada. Por lo tanto, hagamos oraciones eficaces. Y para hacer oraciones eficaces, preguntémonos si estamos obedeciendo a Dios. Porque la fe que no me lleva a la obediencia, como dije al principio, no es fe ni es nada. Oramos en esta noche, hermanos, mediten en lo que han oído. Este mensaje queda grabado en nuestro canal, por si después quieren volver a escucharlo. Yo pienso que muchas veces es bueno volver a escuchar los mensajes. Yo pienso que es bueno meditar en la palabra que se oye cada semana. Recuerden que el domingo vamos a tener a este pastor que estuvo con nosotros el domingo,
compartiéndonos la palabra. Recuerden también orar por Careli, por Santiago, por Anderson y Vanessa, que salen mañana para Llagostera. Oremos en estos días, lo haremos mañana en la vigilia, Dios mediante, para que el Señor los use este fin de semana. Y presentemos nuestras oraciones siempre eficazmente delante de la presencia de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta viuda de Sarepta de Sidón y de este general Naamán el sirio, vemos tantas y tantas cosas que podemos aprender para mejorar, para perfeccionar nuestra relación, nuestra comunión contigo. Ayúdanos a meditar en esta palabra y que tú nos ayudes a que nuestra fe nos lleve a la obediencia, al sometimiento a la palabra de Dios. Y te lo pedimos y te damos gracias en esta noche en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie.